Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. De la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este... ¿hoy qué es? Hoy es martes, segundo programa de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, hoy en vivo. Hoy hay cambio de horario a partir de Matices, después, porque hoy juega la selección nacional, pero tenemos Matices completo. Y a mí me pone muy feliz porque hoy tengo a uno de los invitados con los que más disfruto las entrevistas. Es el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, que está con nosotros. Expresidente, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall. Un gusto, como siempre, estar en su programa y poder compartir con su audiencia. Un día importante. Ojalá hoy veamos a una selección un poquito mejor que lo que ahora vimos en Guatemala. Está empezando, gente nueva, me alegra que haya gente nueva y que se esté preparando un recambio. Todos en la vida necesitamos ir recambiando, pero necesitamos verla como más ganas, como con más ganas. Sí, pero es que yo no sé si es que yo con los años me he vuelto un pesimista empedernido, Miguel. Pero yo no tengo mucha fe hoy. Yo soy un optimista empedernido. Exactamente. Entonces tengo mucha fe. Pero gracias por estar aquí, expresidente, porque hay una característica hoy del programa. Yo siempre invito a Miguel a hablar cosas que no tienen que ver necesariamente con usted. Es decir, que me ayude a analizar el momento político, que hablemos de Venezuela, las veces que ha ido, que usted ha sido de los protagonistas, de los críticos más fuertes del régimen de Maduro. Pero hoy lo invité a hablar algo que tiene que ver con usted, que es la ley de protección al trabajador firmada en 2000, que entró a regir en 2001 en su gobierno, impulsada por usted, que hizo, que generó una cosa que se llama el régimen obligatorio de pensiones complementarias, que ahorita vamos a entrar en detalle, pero hay un proyecto de ley que presentó Restauración Nacional que pretende cambiar un artículo, que ya les voy a decir cuál, o varios artículos respecto al régimen obligatorio de pensiones complementarias, que conocemos como ROP, popularmente, y que don Miguel ha pegado el grito al cielo diciendo: un momento, por favor, no toquen esto, porque era básico cuando generamos la ley de protección al trabajador. Así es que hoy es un programa muy interesante porque tiene que ver directamente con un tema que don Miguel conoce muy bien. Saludos en todas las plataformas en las que estamos disponibles: en vivo en radio 93.5 FM, en internet monumental.co.cr, en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Ya empezamos transmisión en Facebook en vivo, tenemos 100 personas con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar una vez que termine el partido de la Sele, a eso de las 10:30 de la noche, podrán volverlo a escuchar. Así es que son las 2:09 en vivo, son las 8:09 en Canal 2 y son las 10:39 en la repetición a través de Monumental. Y ya voy a entrar en materia porque Chirita nos trajo el café justo en este instante, entonces para no generar ninguna interrupción, Chirita, muchas gracias. Siempre tan amable, porque ahora que le ofrecí café a don Miguel, me dijo: y el de aquí es bueno. Entonces, Chirita, muchas gracias. Saludos a quienes nos reportan sintonía: Ronald González, Gustavo Oces, que lo hace, gracias Chirita, Pablo Gutiérrez también, Luis Chavarría desde Panamá, Federico Ramírez, Orlando Palma, José Segura, Carol Maradiaga, Shirley León, José Francisco Rodríguez, Carlos Muñoz, Ronnie Castro, Jamie Vindas, que dice lista aquí como siempre, Jordi Zamora, Jorge Montero, que dice que un saludo a don Miguel Ángel, Gonzalo Luna,
Carlos Vargas, Silvia Álvarez, dice lista para escuchar a don Miguel Ángel referirse a este tan importante tema. Noemi Ramírez, Graving Chávez, Vinicio Barrantes, Lix Rojas, Miguel Ángel Rojas, que dice un saludo al expresidente, Leonardo Rivera, Jamie, que dice un respetuoso saludo a don Miguel Ángel y un abrazo, admiro muchísimo su inteligencia. Pedro Cerdas, que le manda un saludo, Melvin Matarrita, Sonia María Núñez, José Gómez, José David Camacho, Reiner Hirish, que dice nuestro querido expresidente y estadista, Marlon Bolaños, Alejandro Ramírez, Delgu, Carlos Alberto Campos, José Alvarado, Mónica Navarro, Joe Leigh, Alexandra Hidalgo, Otto Fonseca, Armando Martínez, Steven Segura, Saúl Ruiz, Federico Q, Fraser Arce, Martín Rodríguez, José Mondragón, Eugenia Zabatsky, Marco DS y Alonso Jara, igual que Jairo Roca. Un saludo para todos. Qué linda la gente, el cariño que le tiene a don Miguel, porque sé que su vida postpresidencial no ha sido todo un jardín de rosas, pero la gente le tiene un enorme cariño a Miguel. Pero ha sido más rosas que espinas. En buena hora. Y Dios sabe por qué las espinas llegan y siempre ayudan, si uno sabe recibirlas y sacarles el jugo. Y muchas gracias a todos los que me saludan, y los saludo a todos con afecto y con cariño, tanto a los que me tienen afecto como a los que no me tienen afecto, porque así es la vida y no hay razón para que todos le tengan afecto. Si no aceptamos las espinas de las rosas, es probable que nunca podamos aspirar su aroma. Tenerla en mano una rosa. Esa es una filosofía interesante. Entremos en materia. Yo nada más quisiera explicar que el sistema de pensiones en Costa Rica es un banco de 3 patitas, y lo he explicado en nuestros espacios dedicados a pensiones. Una de las patitas es el régimen básico. La mayoría de costarricenses tenemos a la caja como régimen básico. Hay una segunda patita que complementa esa pensión, que es el ROP, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, y hay una tercera patita que es opcional y que, dicho sea de paso, casi nadie la tiene, que es los planes voluntarios de pensión. Cuando Miguel era presidente, entre el 98 y el 2002, y se generó la ley de protección al trabajador, la pensión que daba la caja más o menos andaba en un 70% del último salario que usted percibía. Entonces don Miguel, junto a sus técnicos, dijo: un momento, estamos detectando una cosa. Estamos detectando que la población va envejeciendo y que va a llegar un momento en el que no va a haber tanta gente trabajando para sostener a la gente que está pensionada. Sostener me refiero a términos financieros. Y entonces llegamos a hoy, 2019, donde esa pensión de la caja ya no representa un 70% del salario, sino, y siendo muy positivo, un 50% del salario. La idea es que el ROP, que es la plata esa que usted y su patrono y el Estado le suman cada mes a su cuenta, represente al final de un ciclo laboral completo, 30 años, un 20% más de esa pensión. Es decir, ya usted tiene un 70%. Y si usted quiere, entonces hace un fondo de pensión voluntaria y complementa el resto de la pensión. ¿Qué es lo que está pasando? Como entre 2001 y 2018 no hay 30 años, no hay un ciclo laboral completo, se permitió en un transitorio que la gente, cuando fuera a retirar el ROP, es decir, una vez que va y se pensiona en la caja, sale de la caja y va a la operadora de pensiones, le hacen un cálculo, es un transitorio, hacen un cálculo donde le dicen: vamos a ver cuánto le toca de ROP. Usted tiene tantos millones guardados en el ROP, lo dividimos por su proyección de vida. Si ese porcentaje del ROP es menor al 10% de su pensión, entonces se lo dan todo de una vez. Si es mayor al 10%, le dicen: no, se lo vamos a dividir en meses. Insisto, es un transitorio, porque la idea es que una vez que se cumpla un ciclo laboral completo, 30 años, nadie se lo pueda llevar completo, sino que se lo tenga que llevar como un complemento a la pensión mes a mes. Hay otro instrumento que se generó en esa ley de protección al trabajador que se llama el Fondo de Capitalización Laboral. Ese fondo de capitalización laboral es un auxilio de cesantía, es decir, cuando usted se queda sin trabajo, no importa el motivo, ahí está el FCL para resguardarlo. En la ley se generó una posibilidad, a mí no me gusta en lo personal, yo lo podría hablar con don Miguel, de que cada 5 años ese fondo, si usted sigue trabajando, se retire. Y hay mucha gente, casi todo, el 98% de costarricenses lo retira. Pero no está hecho para retirarlo. De hecho, eso me parece a mí un hueco de la ley que la hizo viable en algún momento, pero un hueco finalmente, que conversaría ahora con don Miguel. Pero ese es el panorama completo. Ahora Restauración Nacional está planteando en un proyecto que ciertamente es muy popular,
es decir, que a todo el mundo le gusta tener plata, que cuando usted salga de la caja y se pensione, llegue a la operadora y le den todo de una vez, no le complementen nada, sino y usted ve a ver qué hace con su plata, si la gasta ese día, si la gasta en 2 días o si la guarda. Por supuesto que los ticos somos muy desordenados en el manejo de nuestras finanzas. En ese panorama completo, Miguel, no sé si hay algo que quiera agregar. No, ustedes son expertos en menciones. Yo lo veo en ustedes sus programas, trabajando en el programa de noticias. Tiene tantos años de estar hablando del tema de pensiones que usted sabe un montón de eso. Así que usted ha hecho una explicación que mejor no sirve. Solo le haría un agregado. Por favor. Son 4 patitas. A ver, ¿cuál es la cuarta? La cuarta patita es el régimen no contributivo para la gente más pobre. Que la gente que no cotizó, que no le alcanzan las cotizaciones en su vida. Y que está en pobreza y que tiene derecho a una pensión. Así es, a eso se le da una pensión de subsistencia. Entonces son 4 patitas, es como una es una silla. Una mesa de 4 patas. Es una silla, es un banquito. Está bien. El cuarto, que no sé, bueno, podría ser tema de discusión hoy, que es la pensión no contributiva. Okay. ¿Por qué a usted le parece peligroso? ¿Por qué le parece peligroso la propuesta? Déjeme ir más atrás, Miguel. ¿Por qué en el momento en que se hace la ley les pareció importante que no fuera un ahorro de las personas que se le dieran completo, sino un complemento a la pensión básica? Porque era una pensión. ¿Qué es una pensión? A mí lo que no entiendo es cómo la gente ve esto y dice, bueno, yo le puedo quitar este elemento y sigue siendo una pensión. Yo tengo una mesa, le quito la parte de arriba y dejo 4 palos sin la parte de arriba y digo, es una mesa. No, no es una mesa. Sí, una pensión es algo que se obtiene para en el resto de la vida de una persona en la ancianidad ir teniendo un ingreso. ¿Por qué se hace? Usted lo ha explicado muy bien. Nosotros teníamos 6 trabajadores, 7 trabajadores por cada pensionado. En su poco tiempo vamos a tener 2 trabajadores por cada pensionado. Eso hace que sea imposible, salvo que con cuotas altísimas de seguridad social, elevando la cotización de las personas y los patronos a niveles que habría una revolución, porque le quitaríamos parte importantísima de su sueldo a toda la gente. Eso es imposible mantener el sistema que se tenía. Entonces vimos, como usted lo ha señalado con toda claridad, don Randall, que era necesario buscarle una solución a esto para el futuro. Costa Rica, las mejores cosas que hemos hecho en nuestra historia, lo hemos hecho cuando hemos sido capaces de prever. Siglo XIX, sembrar café. Aquella matita que llegó aquí en 1880 y pico, traída por un gobernador, y que ya en 1780 y pico, y ya en 1809, 10, empiezan a distribuirla por las casas y se la dan a un mercante inglés que viene y se la lleva la primera cosecha y un año después manda el pago. Y la gente dice, pucha, aquí hay un futuro. Y nos adelantamos 20, 30, 40 años a los otros países desarrolladores de café en América Latina. Y logramos meternos en un nicho que nos hizo pasar de ser el más pobre de América Central al más desarrollado ya para finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque previmos. Tuvimos la suerte que no tuvimos que luchar militarmente por la independencia y tuvimos la previsión de poner de jefe de Estado maestro. Y le empezamos a dedicar los recursos a la educación. Y empezamos así, y lo vamos viendo en muchas cosas. En la época del doctor Calderón Guardia, cuando viene toda la gran reforma social, este es un país de agricultores, y inicialmente no se le aplicaba al sector agrícola casi nada de las regulaciones de la legislación social. Pero se vio que iba a crecer la industria, que iba a crecer el comercio, que necesitábamos defender las relaciones laborales y buscar justicia social para las personas, y se previó y se salió adelante. Entonces hemos sabido prever, y cuando hemos sabido prever resolvemos las cosas. Cuando actuamos enfrentando lo de cada día es muy difícil salir adelante. En esta ocasión la Concertación Nacional unió las fuerzas nacionales para saber prever. No fue fácil poner de acuerdo patronos que pasaban de tener una cesantía que a los 8 años ya no tenían que acumularla más, ni un 5 de ella, y que además, si el trabajador se iba voluntariamente, no tenía que pagarlo, a que tuvieran que una parte de la cesantía sea para siempre y que la estén pagando independientemente de cómo se vaya el trabajador. De pasar de que los solidaristas sentían que tenían una cierta ventaja porque ellos tenían sus sistemas de ahorro y los sindicalistas no, y entonces se tenían que ceder y acomodarse a que todos los trabajadores iban a tener ahora estos fondos. Los sindicalistas que también tenían sus celos con los cambios que se estaban haciendo y de que teníamos que sacar una parte de las cotizaciones que iban al Banco Popular, pasarlas a este sistema.
porque se hizo redistribuyendo cargas, sin aumentar las cargas más que a los patronos, en la parte de la cesantía que se hizo permanente y en todos los casos. Entonces, lograr ese acuerdo tomó tiempo, fue una negociación inteligente de Costa Rica. En lugar de irnos al sistema moderno de ese momento, el chileno, de capitalización pura, o de quedarnos con el modelo bismarckiano del siglo XIX, que era el más moderno que había en Costa Rica cuando el doctor Calderón Guardia, que había en el mundo, cuando el doctor Calderón Guardia lo pone en Costa Rica, supimos hacer una mezcla y juntar un proceso de capitalización con un proceso de reparto, y encontrar que de esa manera podíamos tener ventajas de solidaridad y ventajas de que las personas lo tuvieran en cuenta propia y que el Estado no se pudiera ir apropiando de ello. Entonces, por eso se monta el sistema, para fortalecer la seguridad social. Por eso se le ha llamado la reforma social de nuestro tiempo, porque era adelantarnos a lo que iba a venir para que la gente en el siglo XXI en Costa Rica, los trabajadores puedan disfrutar de una pensión adecuada. Entonces, por eso me preocupa tanto que se le quiera quitar uno de los elementos fundamentales de esa ley, que es un sistema de pensiones complementario, obligatorio, que las personas tienen la posibilidad de tener otra entrada. Esta entrada va a significar un 20% del salario para una persona que ya tenga 35 o 40 años de trabajo, que es lo normal de una vida. La persona empieza a trabajar a los 20, sale a los 65, son 45 años de trabajo, que tiene interrupciones, que empieza a los 25, sale a los 65, tiene 35, 40 años de trabajo. Entonces, el tema es que ahí se acumula lo suficiente, y yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que lo que no se haya utilizado en cesantía a los 5 años debería capitalizarse al sistema de la pensión. Y si eso se hace y se toma un punto más de la cesantía, el cálculo que yo he hecho, cálculo de escritorio, no soy actuario, pero cálculo así de una servilleta, muy fácil de hacer, es que podrían llegar a ser la mitad de la futura pensión de las personas a la que obtienen por este sistema, garantizándose de una situación que estamos teniendo en que ese 50% de hoy de invalidez, vejez y muerte va a ir bajando, porque la gente no va a querer subir las cuotas para mantenerlo, ni subir la edad. Entonces lo que va a ir pasando es que se va a ir bajando y va a llegar a ser un 40, 43, 44%, que eso es muy poco. Entonces por eso se hizo esto. Entonces no lo desnaturalicemos, no hagamos que no sea un sistema de pensión. Hay lugares donde lo han hecho, hay lugares donde han dicho, repartamos el fondo. ¿Y qué ha pasado? En 5 años se lo han gastado. ¿Por qué? Porque no es porque los ticos seamos distintos que los demás, que somos seres humanos iguales que los demás. La capacidad que tenemos todos, yo, usted, don Randall, aunque no es el caso particular suyo, pero en general la gente, que tenemos es que vemos el presente con mucho mayor valor que el futuro. No somos capaces de prever todo lo que nos va a ir pasando en la vida. Uno llega viejo, yo tengo 79 años, llega a esta edad, y uno se siente o cree que siempre va a tener 35 o 40 años. Y cuando le tiene dificultades y limitaciones, dice, qué raro, pero ¿por qué me pasa eso? Pero pues, muchachos, es que ya no somos de antes. Uno no ve el futuro hasta que se lo va enfrentando, lo encuentra con él. Entonces, esa falta de descontar el futuro hace que la gente reciba esto. Y entonces, hay gente que dice, bueno, pues, se lo gastan, que se lo gasten, que se frieguen después. Mentiras. Una sociedad solidaria no puede permitir que la gente se friegue y caiga en la pobreza. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner por nuevos impuestos para ver cómo atendemos a las personas que, estando en un nivel de ingreso cerca de los límites de pobreza, donde le baje la pensión tanto, caiga en la pobreza. Y vamos a tener que aumentar los programas sociales y vamos a tener que contribuir más y poner más impuestos. Entonces, la sociedad tiene el derecho de defenderse y decir, no, mire, yo no me voy a dejar que me pase eso. Vamos a poner un sistema de pensiones para que la gente tenga cómo subsistir y se defienda. Y vamos a hacer un recurso y una manera para hacerlo. Y esos recursos se destinan a eso. Y están destinados para eso en la ley. Quitarles esa posibilidad y dárselos a las personas es como decir, eliminamos el sistema de pensiones. Ya no es un sistema de pensiones. Lo eliminamos, es eliminarlo. Sí, es un ahorro. Convierte en un ahorro a plazo. Que la gente tiene todo el derecho de ahorrar, ahorre a plazo, tiene todo el derecho de hacerlo con sus recursos. Claro, pero además hay otra patita que le permite hacer eso.
los planes voluntarios. Si Pero, usted lo que quiere es pensionarse e ir a tener un capital para algo bueno, ahora el plan voluntario. Hay un montón de opciones. Un de esos estaba viendo los datos de 2 millones y pico de trabajadores activos, 2 millones y pico. Solo 177,000 personas tienen un plan voluntario. Menos del 10%. Y de esos 177,000, solo 60,000 lo tienen al día. Y entonces no tenemos razón de pensar que somos muy lentos para prever nuestras propias necesidades y que entonces le ponemos un cargo a la sociedad y que toda la sociedad tiene el derecho de ponernos una restricción y decir, este sistema de pensiones lo vamos a establecer para que la gente no caiga en esas condiciones y no me obligue en el futuro a tener que atenderlos. Déjeme ir a aclarar una duda. Robert Reyes dice, Randall, no es cierto, a mí no me dan el 20% de mi salario, sino el 5%. Claro, Robert, pero es por una fórmula matemática. De 2001 a 2018 hay 17 años. ¿Y cuántos años trabajó él? Así es. El sistema, no sabemos si él trabajó todos esos años. El sistema está hecho para que te dé el 20% después de un ciclo laboral completo. Es decir, Exacto. que uno haya aportado durante 30 años al menos la pensión complementaria. Si es menos, porque obviamente en ese momento nadie tiene 30 años, porque empezó en 2001 la ley, entonces por supuesto que es menos. Pero dice Bonnie Mori, Randall, ¿será que usted es millonario, que no necesita plata? Esta ley claramente fue creada para financiar al gobierno con esas platas, porque es falso que era para la protección de los trabajadores. No, tan no es así, que de la misma manera como yo estoy ahora defendiendo para que no se quite, no se establezca esa posibilidad de que sea un sistema de pensiones, salí también hace unos meses a defender el sistema cuando se quiso ampliar el porcentaje que podía utilizarse para el gobierno y cuando se quiso también quitar la medición de costo de mercado a las inversiones para que la gente pudiera no tener conocimiento de lo que estaban valiendo sus inversiones. Ciertamente en Costa Rica, que es un mercado de capitales muy poco desarrollado, la mayor parte de las inversiones que hacen los fondos son en títulos del gobierno. Pero además están súper amarradas. Pero están, y lo que se está tratando de hacer es de que se diversifiquen, incluso que puedan invertir más en el extranjero, para que tengan la capacidad de tener más seguridad en esos fondos, que sean más diversificados. En este momento, además, es cierto que los fondos han tenido rendimientos muy malos el año pasado. ¿Por qué? Porque los títulos del gobierno bajaron de valor, porque el hueco fiscal en que creímos y la incertidumbre y todo lo que hemos estado viviendo hizo que los títulos del gobierno bajaran de valor. Entonces eso baja el patrimonio de los fondos. Eso es cierto. Pero de ahí es que ese es el país en que hemos estado viviendo. Esto no es un problema ni de la ley ni de los fondos, es un problema de la situación fiscal. Dice, yo quisiera, y en esto yo me pongo de ejemplo, el jueves que entrevisté a Eduardo Cruikshank, que es el proponente, uno de los proponentes de esta ley, yo le dije, de arranque estaba de acuerdo con usted, don Eduardo, pero tenía un problema en un detalle. Pero realmente después de leer varios artículos de don Miguel, de leer el editorial de La Nación del fin de semana, de informarme con nuestros expertos en pensiones que vienen, yo dije, no, suave, esto realmente es muy peligroso, suena muy bonito de entrada, porque a todo un día, claro. ¿A quién no le va a gustar que le digan, no, usted llegue y retire toda la plata? Que pues todos nos va a gustar, pero hay que ser muy responsables. Y yo les pido analizar este tema de las pensiones no con el hígado, sino con el corazón. Y digo no con el hígado porque Maynor Corella nos dice, Randall, la pensión solidaria tampoco da para las pensiones de lujo. Estoy de acuerdo, Maynor, pero no hay una sola pensión en Costa Rica de la caja que sea de lujo. Y la razón es muy sencilla. El límite máximo de la caja puede ser que usted gane 20 millones de colones y cotice sobre los 20 millones de colones. La pensión máxima de la caja es 1.600.000 colones, gane y cotice lo que usted sea, porque ese es un régimen de reparto que no es un régimen donde hay una cuenta a nombre de Randall Rivera y vamos a ver cuánto depositó Randall, sino que lo que hay para todos se reparte entre todos, así es que no hay pensiones de lujo en la caja. Las pensiones con menos contribución en la caja reciben mucho más de lo que han contribuido. Las que tienen más contribución reciben mucho menos de lo que han contribuido. El sistema de invalidez, vejez y muerte es un sistema solidario. Por eso es que no se quiso tocar el sistema de vejez y muerte. Por eso, en lugar de irnos hacia un sistema de capitalización donde cada uno guarda, ciertamente los fondos
del régimen de pensiones, de la ley del trabajador, no es que son aportes del trabajador, son básicamente aportes de otras cuotas que ya existían, que se rejuntaron. El trabajador no aumentó su cotización ni en un 5 para llegar a esto. Los únicos que tuvieron un aumento de cotización fueron los empresarios, que también hubo que convencerlos y estuvieron de acuerdo porque estaban buscando la seguridad y la paz social del país, porque todos necesitamos un ambiente adecuado porque el país tenga éxito y sigamos adelante. Yo entiendo perfectamente decir, yo sé que yo estoy manejando una tesis impopular en este momento. Sí, a la gente le encanta que le digan, no, denme la plata, y todos decimos, no, yo soy súper responsable y yo sí la voy a manejar bien y yo sí la voy a tener. La experiencia de países desarrollados y el desarrollo de distintos niveles, cuando han tenido repartos de estos y se han hecho mediciones, es que en 4 o 5 años el 90-95% de la población ha gastado los recursos. Y entonces lo que les pasa después es que se quedan con unas pensiones sumamente bajas. Y eso le pone a la sociedad un costo muy grande hacia adelante. Claro, de hecho yo por eso le agradezco tanto que esté aquí, porque yo entiendo, Miguel, que está defendiendo una posición impopular, y que yo, desde mi posición, también estoy defendiendo una posición impopular, porque les estoy diciendo, ojo con lo que dice don Miguel, tiene razón y este proyecto es un peligro. Y digo que es impopular porque, no es tan cómodo sentarse aquí después de recibir tanto cariño como lo ha recibido Miguel, a que todo el mundo diga como Nelson Randall, se llama serio, un trabajador que gana 275,000 colones al mes con 5 de familia, que va a tener un ahorro. Sí, Nelson, pero entonces el problema no es el sistema de pensiones, es el salario, por un lado, o la capacidad que tiene una persona de formarse para tener un trabajo con una mejor remuneración. Y la capacidad que ha tenido Costa Rica para no mejorar más las capacitaciones laborales. Tuvimos muchos años en que el INA no ha estado trabajando bien y no hemos estado generando en el sistema educativo las habilidades necesarias para que la gente pueda tener mejores niveles de ingreso. Y tenemos que entrarle a eso cada vez con más fuerza. Y son reformas de fondo muy importantes para el futuro bienestar de la población. Esas cosas tenemos que hacerlas y tenemos que tener mejor infraestructura para que la gente no pierda su tiempo trasladándose de un lado a otro y para que los costos de producción no sean más altos, y tenemos que tener mejores regulatorias para que las empresas puedan trabajar con costos más bajos, y tenemos que ver cómo bajamos los costos de la electricidad para que el sector industrial vuelva a tener crecimiento. Tenemos muchas cosas que hacer, pero esas cosas no las vamos a resolver repartiendo una plata a los trabajadores al llegar a los 63, 64, 65 años, para que unos pocos años después no tenga una pensión suficiente. Sergio González, que a mí siempre me llama mucho la atención, don Sergio, porque es una de las personas que más pregunta de pensiones, pone un dato sobre la mesa que me parece muy interesante. Dice, ¿qué pasa en mi caso con el ROP? Porque yo, Sergio, tiene 5 años de ser independiente. Si me pensiono siendo independiente, por lo que entiendo el porcentaje que tendría el ROP es muy poco. Sí, Sergio, eso es una de las lagunas que tenemos en el sistema de pensiones costarricenses. Los trabajadores independientes no tienen ROP, no tienen esa segunda patita, no le aportan esa segunda patita, y por lo tanto deberían de darle, y yo entiendo que es muy difícil, todavía mayor importancia a un plan voluntario, porque se quedan sin esa segunda patita del banco, Miguel. Esto es un problema serio, y es un problema serio de la seguridad social completa que tendremos que ir enfrentando pronto. Tenemos un problema muy serio que sabemos que el sistema de invalidez, vejez y muerte, ya lo sabemos desde hace 2 años, tiene problemas serios actuariales. Es un problema, es un sistema que como va no puede seguir, tenemos que hacerle cambios. No se le han hecho los cambios, hicieron unos cambios cosméticos muy chiquititos que no resuelven el problema. No lo vamos a poder resolver todo de una vez, hay que irlo resolviendo a tractos, gradualmente, pero hay que entrarle y no le estamos entrando. Hemos tenido que entrarle el problema fiscal, es muy difícil entrarle el problema fiscal y resolver al mismo tiempo el problema del financiamiento de un régimen de pensiones de reparto, pero tenemos que entrarle. Pero además de que tenemos que entrarle a esa solución de ese problema, tenemos que, Randall, que ver que la verdad es que tenemos una sociedad que está en problemas serios de mucho tipo. No estamos creciendo aceleradamente, no estamos teniendo una población que se sienta satisfecha con sus incrementos de bienestar. Y tenemos razón, no debemos estar contentos, pero no podemos buscar la solución en cosas que no lo resuelven. Si cuando se busca la solución en cosas que no resuelven, en espejismos, lo que se acaba es en estar peor. Entonces,
tengamos mucho cuidado con cómo tocamos las cosas. Y por eso yo solo lo que les pido a mis compatriotas es que pensemos esto con mucha calma, que lo analicemos, porque desgraciadamente no son solo los diputados de una fracción, los que yo tengo mucho respeto por don Eduardo Cruz, ya lo conozco de muchos años, y tengo mucho respeto. No solo son el grupo de don Eduardo, el que estaba en esto, firmaron todos los partidos 22 políticos, y el que pidió al presidente que lo mandara extraordinarias es de otro partido también. Entonces, hay aquí una situación en la cual yo creo que lo que se trata es de hacer conciencia entre todos y no dejarnos engatusar por las falsas apariencias. Don Miguel, usted me acaba de meter a un terreno que voy a pisar con mucho cuidado. Porque yo no dudo, digamos, de las razones que tengan 22 diputados en este caso para decir, mira, entrémosle, me parece justo. Lo que pasa es que a veces siento, no estoy hablando solo de estos diputados, estoy hablando de la clase política en general, que se dejan llevar realmente porque pareciera que todo lo que brilla es oro, en el sentido de que hay cosas que a uno le dan un baño de popularidad, que es muy lindo, por cierto, tener un baño de popularidad y decir, ay, qué lindo, todo el mundo me quiere, todo el mundo me da cariño, pero que realmente no es lo más responsable. Ese fenómeno ojo que no dije populista, sino de el fenómeno de responder a lo más popular, no siempre se vuelve lo más responsable, pero sobre todo es un fenómeno latinoamericano muy complicado. Bueno, y en este momento, desdichadamente, más que latinoamericano, se ha vuelto, en Europa está pasando un poco lo mismo, en Estados Unidos está pasando un poco lo mismo. Yo salvo a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, esos tres hijos de Inglaterra, como que están jugando un papel distinto. Pero no puede salvar a Inglaterra. Pero no, qué complicado. No, la mamá no. La mamá no. La mamá está envuelta en el problema hasta las orejas. Pero ciertamente estamos viviendo un momento en el mundo en el cual la gente ha perdido la confianza. La sociedad se basa en confianza, todo se basa en confianza. Uno tiene confianza en que la mamá, cuando uno está chiquitico, lo va a alimentar, que lo va a guiar, que el papá va a llegar a darle soporte, que la maestra lo va a enseñar, que los compañeros con ellos va a convivir. Uno vive en confianza, uno sale de la casa. Usted y yo salimos de la casa en confianza de que la mayoría de la gente con que nos vamos a encontrar no nos va a salir a matar. Uno sale en confianza, uno vive en confianza. La mayoría de las relaciones que hacemos son de confianza. Compramos un pedazo de pan y no nos fijamos si damos la plata primero y distribuimos el pan después o si lo hacemos al revés. Tenemos confianza que nos van a dar el pan por la plata que vamos a dar. O sea, vivimos en base a confianza. Cuando la confianza se va disminuyendo, una sociedad, cuando los niveles de confianza se van haciendo más bajos, desconfiamos de los políticos, de los partidos, de todos los demás son sinvergüenza, yo soy el único bueno, todos los demás son corruptos, yo soy el único bueno. Cuando ese sentimiento se empieza a generalizar, cuando se pierde incluso la confianza en los hechos son hechos alternativos. Si yo digo aquí que estamos ahora aquí en su programa y que son unos minutos antes de las 3 de la tarde y que estamos en la tarde y que afuera hace sol, y alguien puede decir, no, usted está equivocado, yo estoy convencido que es de noche y que este momento es de noche y ese es mi hecho. Y ahora la gente siente que ese es su hecho, que esa es su verdad, sí, y que tiene derecho a tener un hecho distinto. Ya no es solo la opinión, los valores, el conocimiento, no, hasta de los hechos no tenemos confianza. Entonces, cuando eso se pierde, se hace mucho más difícil mantener la relación, y entonces la gente busca, el que está en política principalmente, busca la popularidad de lo inmediato, porque eso es lo que le da soporte. Eso es lo único a lo que la gente responde. Eso es muy peligroso para un país que está en desarrollo como nosotros, que no han alcanzado niveles de bienestar suficientes, que tenemos una cantidad muy grande de gente en la pobreza, que tenemos desempleo, donde hay mucha gente en una informalidad mala, porque hay una informalidad buena, un profesional que es informal, que no está dentro de los sistemas, porque tiene buen ingreso, tiene un ingreso. Pero la gran mayoría de la informalidad es una informalidad de gente que tiene ingresos muy de subsistencia. Entonces, mientras estamos en esas condiciones, es muy duro haber perdido estos niveles de confianza, porque nos hace muy difícil tomar las decisiones. Por eso, en un caso como este, yo cuando vi lo que estaba pasando, de inmediato salté por todos los medios a decir, muchachos, pongamos atención, esto es muy serio. Pensando que estamos haciendo un bien, podemos hacerle un daño muy grande al país. Hace 20 años hicimos un gran esfuerzo para ponernos de acuerdo en esta cosa, no la destrocemos 20 años después. ¿Qué habría pasado si en los años 60, 20 años después de la reforma de los 40,
empezamos a decir, no, ¿para qué vamos a seguir acumulando invalidez, vejez y muerte? Repartamos la plata a los trabajadores. Sí. Don Miguel, pero usted brincó y alguien le respondió. ¿Alguno de los 22 diputados actuales o algún jefe de fracción dijo, de un momento, este señor que está brincando fue el que firmó la ley? Vamos a preguntarle cuál es la preocupación que tiene. Bueno, yo he tenido contacto con algunos diputados y les he hecho reflexión a algunos que incluso firmaron al principio. Y espero que la gente va a responder adecuadamente. Yo tengo confianza, estoy optimista. Sí, es optimista empedernido. Pero además hay un detalle que creo que es muy, muy interesante en Costa Rica, y es que los expresidentes realmente no tienen ningún problema en llevarse muy bien entre ellos. Y yo realmente admiro y me siento muy honrado de que eso ocurra en Costa Rica. Pero tenemos fuerzas políticas de 3 partidos que ya fueron gobierno, Miguel. Uno es el suyo, por supuesto, está el PAC, por supuesto, y está Liberación Nacional. No han hablado con su expresidente, es decir, suave, porque es que, ¿sabe qué es lo que me preocupa a mí? Que cuando yo lo oigo hablar de esto, y no sé si usted lo considera diferente, yo creo que es uno de sus principales, si no el principal legado de su gobierno, 98-2002, la Ley de Protección al Trabajador. Entonces, con paternidad responsable yo diría que son los dos principales legados. Ahí tienen las dos, paternidad responsable, Ley de Protección al Trabajador. Se la están desarmando, ¿sí? Están echando a perder su legado, Miguel. No ha conversado, no sé, con doña Laura, que se lleva muy bien, no sé, con el presidente Alvarado, decir, podemos sentarnos a hablar de eso porque es peligroso. Bueno, esto se acaba de pasar, esto se presentó el jueves pasado, estamos a martes, no tenemos ni una semana. 2 señores expresidentes me han contactado, uno del Partido Liberación Nacional y del expresidente Calderón, y me han pedido que les pase los artículos, y me han dicho que hay que defender esta situación. O sea que tengo ya, sin que yo los haya buscado, dos expresidentes. Qué bien que esto generó la preocupación. Sí. Que además esto sirve para educar a la gente respecto al tema de pensiones, y yo lo valoro mucho. Maynor Corella dice, Randall, pero las pensiones complementarias obligatorias no las administra la caja. No, ese es el detalle, y hay que entender eso, no las administra la caja. Son 2 sistemas que se complementan entre sí, pero que son profundamente diferentes. El régimen de la caja, como lo dijo Miguel al inicio, es un régimen de reparto, es decir, todo cae en una olla y esa olla se distribuye entre todas las personas. En el otro, que es la pensión complementaria, es un régimen de capitalización individual, es decir, que usted mete en una cuenta su nombre, obligatoriamente por supuesto, una plata, esa va generando intereses que administran las operadoras de pensiones bajo un rígido sistema de control, y al final de su vida laboral, entonces usted tiene el régimen de reparto, que en ese instante la tasa de... se me olvida el nombre técnico. Bueno, lo que le devuelven a usted mes a mes de la pensión de la caja, cada año va para atrás, ¿verdad? Ahora vamos por 50%, si la caja sigue mal dentro de 10 años será un 45%, si sigue mal en 20 años será un 40%, y cada vez será menos. Entonces, la otra no, la otra le garantiza al final de los 30 años 20% de ese ingreso. Ese es el detalle. Ahora bien, otra discusión que hay pendiente es que ahora la ponía don Miguel sobre la mesa, las inversiones que puede hacer cada operadora de pensiones realmente está súper amarrados. Ellos han dicho, por favor, denos más libertad, porque tenemos un menú muy complicado de lugares donde invertir, prácticamente aquí en Costa Rica, y no le salen los números. Bueno, y yo quisiera, don Randall, con todo respeto, hacerle una aclaración. Señor. El régimen de capitalización no puede garantizar el 20%. El estimado es que va a ser alrededor de un 20%. Okay. Porque ¿de qué depende eso? Va a depender de cómo esté la economía, de cómo estén las tasas de interés, de cuál sea el rendimiento sobre las inversiones. En la vida todos vivimos bajo riesgos. El riesgo mayor es que en este momento nos cae un rayo y usted y yo desaparecemos aquí. Y este programa se queda medio palo. Hombre, no lo terminamos. El meteorito que pasó el 18 de diciembre. ¿Se dio cuenta la NASA un día de estos? No me di cuenta. ¿No se dio cuenta? Eso, no. La NASA, vamos a ver, la NASA sabía que un meteorito pasó cerca de la Tierra el 18 de diciembre. Lo que no se había dado cuenta, y se dio cuenta hasta el sábado, es que estalló. Lo que pasa es que estalló sobre el mar de Bering, y entonces no pasó nada porque ahí no vive nadie, pero generó una explosión de 10 megatones. Esos son 100 bombas de las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Okay, y nadie se dio cuenta. Imagínese que efectivamente nadie se dio cuenta, de un momento a otro
tengamos una explosión sobre Punta Arenas, digamos, y nos borramos del mapa automáticamente, Miguel. Realmente esta vida está en un hilo. Todo es un riesgo, todos vivimos en un riesgo y entonces las cosas son riesgos, pero uno vive de estimados y de análisis y de coyunturas. Y vivimos con esa confianza y con un poquito de optimismo para echar para adelante, en el caso de los que creemos con fe en Dios, que nos da una esperanza mucho más fuerte de todo en la vida. Pero el tema es que sí, hay incertidumbre y yo no quisiera que quedara que hay seguridad del 20, ¿no? Pues el 21, claro. Pues el 19, pues el 18. Depende de cada caso. Depende de cada caso, depende cómo se hayan manejado las inversiones, depende cuántos años de cotización tenga cuando se retire, etcétera. O sea, hay muchas variables. Pero lo cierto es que la vejez es una época complicada. Uno va perdiendo facultades. Pierde facultades físicas. Ya yo no corro, yo antes trotaba. Ahora camino para hacer ejercicio. Sí, porque ya si troto, la columna me duele mucho. Entonces, sí, tengo que acomodarme a una nueva circunstancia. Tengo una disminución. Gracias a Dios he tenido mucha suerte y tengo mucha salud a mis 79 años. Pero lo cierto es que uno va deteriorándose. Ya yo no me recuerdo de los nombres de toda la gente como me acordaba antes. Cuando me pongo a escribir un artículo, Randall, tengo que pasar muchos ratos, horas, buscando cuál era la palabra que yo quería decir para que una idea saliera claramente. Bueno, eso no me pasaba antes. Entonces uno va perdiendo cosas. Y uno en ese ir perdiendo cosas, pierde la capacidad de generar su propio ingreso, pierde la capacidad de convivir. Y muchas personas en la ancianidad tienen enfermedades muy serias y sus familias se ven muy deterioradas. La pobreza de los trabajadores que dejaban de trabajar era terrible. Eso fue lo que llevó a Bismarck en Alemania a buscar el sistema de pensiones. O sea, al haber la división del trabajo y la especialización, vino que la gente al dejar de trabajar no tenía nada. ¿Y qué iba a hacer? ¿Y de qué iba a vivir? Bueno, había que buscarle una solución. Entonces, a mí siempre eso me ha preocupado. Yo siempre le decía a la gente que incluso el viejito que está en la casa, si le llega una pensión al mes, hasta lo quieren más, hasta lo chinean más, hasta lo tratan mejor. Sí, es natural, es humano. Tenemos que buscar esa solución. No le pongamos en riesgo. Nuestra seguridad social se fundamenta en el sistema de pensiones. Es una regla básica de la solidaridad. No lo deterioremos. Hicimos un gran esfuerzo por mejorarlo. Sigamos con esto hacia adelante y busquemos cómo perfeccionar las cosas. Yo no creo que la ley de protección al trabajador sea la panacea del mundo. Estoy seguro que hay gente que puede inventar cosas que pueden mejorarlo. Mejorémoslo, pero no lo destrocemos. Repartir el dinero es destrozarlo, es cortarle la cabeza. Martín Brenes dice: Randall, ¿qué es que el dinero del fondo de pensiones complementarias, el gobierno lo utiliza para comprar bonos o para financiar proyectos? La plata del fondo de pensiones no es plata del gobierno. No es plata del gobierno. No es plata del gobierno. No, es plata del trabajador. Está en una operadora de pensiones de un banco, del Banco Popular. De la operadora que uno escoja. De la operadora que la persona escoja. Y esa operadora decide en qué lo invierte. ¿Y cómo lo invierte? Lo invierte buscando maximizar las utilidades. ¿Por qué? Porque los trabajadores tenemos el derecho de pasarnos de operadora de pensiones. Entonces, si yo estoy en una operadora y veo que el rendimiento que me está dando en mi ahorro, que se está acumulando para mi pensión y para el fondo de capitalización laboral, no es tan bueno como el de otro lugar, yo me paso al otro lado. Entonces las operadoras tienen que estar peleando entre ellas a ver cuál busca la mejor rentabilidad. Y con seguridad. Entonces es una mezcla de rentabilidad y seguridad en que hay una competencia. Y se pelean fuertes. Ahora que la SUPEN, en los últimos años que la SUPEN ha asumido un papel más preponderante en cuanto a la competencia de operadoras, pero hubo un momento, Miguel, en que sombrillas, firmas digitales, o sea, era pásese aquí, le damos la sombrilla, le damos la firma, y era realmente como si fuera un teléfono celular. Sí, claro. Era una feroz competencia. Esa competencia, ya sin esos detalles, porque la SUPEN ha logrado que eso no pase, la competencia es muy fuerte respecto a hacerle entender a las personas, por ejemplo, de cuál es la importancia del rendimiento, que usted se puede pasar porque quiere, nada más, porque si usted no le parece, se va. No tiene que dar ninguna explicación. Así es, nada más solo se va. Dar la decisión, páseme de aquí para allá. De hecho, no tiene ni siquiera que ir a la que se va a ir. No. Va a la nueva. Sí, la nueva se encarga.
¿verdad? Dice que aquí yo el jueves, que entrevistaron a Eduardo Cruzan, Ricardo Barrantes hace una pregunta, yo al aire tuve que corregir a don Eduardo. Don Eduardo nos dijo el jueves que cuando una persona fallecía, si no tenía los beneficiarios que por ley establece la caja, la plata se perdía o tenía que ir a un proceso a un proceso judicial. Eso no es cierto, yo se lo aclaré a don Eduardo al aire. La pensión del IBM tiene un reglamento respecto al cual hay beneficiarios de la pensión básica que están estipulados por ley. Si no existen, efectivamente, como este es un régimen de reparto, se queda ahí en la bolsita común. Pero la pensión complementaria, que usted y yo cuando llenamos nuestra pensión complementaria, abajo dice beneficiarios, si uno lo llena, si no aplican, si no están los que la caja estipula, entonces entran a jugar los beneficiarios que usted y yo pusimos en esa hoja. Eso le ahorra a nuestras familias, en caso de que pase algo, un proceso, digamos, un proceso muy complicado ante abogados y ante el Poder Judicial, y además nos garantiza a nosotros que si nosotros nos morimos en el proceso de estar antes o en el proceso de estar recibiendo la pensión complementaria, se le dará en su totalidad, ahora sí, a esos beneficiarios, don Miguel. No, claro, y ahí incluso se ha dicho cosas un poco más falsas. Se ha dicho que no, que si uno tiene la pensión y la tiene a 20 años y se muere al año siguiente, se pierde todo, que no puede ir a la familia. Eso es absolutamente falso, Uno puede, a la salida, al recibir la pensión, recibir la mensualidad de distintos planes, y uno escoge cuál plan quiere. Uno quiere un plan en el que no haya beneficiarios finales y quiere jugársela del todo por el plan de vida que uno tenga. Bueno, eso lo puede hacer. Uno quiere hacerlo a un número de años, puede hacerlo a un número de años. Uno quiere hacerlo con una expectativa de vida con que el saldo quede a la sucesión, uno lo puede hacer. O sea, hay distintas maneras como se puede establecer, y las personas ciertamente, como usted nos ha venido señalando, la ley es muy joven, no ha madurado. Entonces el mercado de las pensiones no se ha desarrollado tanto como el mercado de manejar los fondos. Claro. Este mercado se va a ir desarrollando conforme cada vez haya más gente que se vaya pensionando por esta ley. De hecho, don Miguel, yo entiendo por qué pasó, pero entiendo que el transitorio mal acostumbrado a la gente, claro. Porque los primeros 10 años de la Ley de Protección al Trabajador, todo el mundo se llevaba el ropa a golpe. Sí, claro. Porque no había suficiente para repartir. Sí. Después de 10 años se empezó a hacer este cálculo, a ver si le da el 10% o no, y estamos en que unos se la llevan y otros no. Y a partir de un año de estos próximo, 2020 y pico, ya nadie se la podrá llevar. Según... porque le va a dar, no le va a dar para eso. Exactamente, a menos de que pase esta iniciativa. Y entonces la experiencia es que todo el mundo se lo lleva. Y la experiencia es que en ese momento, en 4, 5, 6 años después, vamos a empezar a tener gente con pensiones muy, muy, muy bajas que van a empezar a padecer condiciones muy complicadas de vida. Sí. Martín dice, Randall, el problema es que no nos permiten, Martín siempre hace aportes que me parecen muy interesantes, el problema es que no nos permiten a nosotros los trabajadores decidir cuánto necesito yo por mes de esa pensión complementaria para complementar mi pensión cuando es muy baja. Bueno, es que si no se le va rapidísimo. Sí, depende. Si usted quiere tenerla toda al 100%, va a sacarle un plazo muy corto. Y entonces, si usted tiene una expectativa... Cuando uno se pensiona, digamos, a los 65 años. A los 65 años, la expectativa de vida de un costarricense son como 20 años. No son 15, no es a los 80 que es la expectativa de vida al nacer. Ya el que llegó a 65, la expectativa de vida sube. Es mucho más alta porque ya se brincó todos los riesgos de los primeros 65 Así años. Es. Entonces ya tiene una expectativa de vida de 20 años. Si usted va a buscar una pensión que se la den en 5 años, bueno, ahí lo que le va a pasar es que va a pasar 15 años después en que va a tener problemas. Entonces es hacer lo mismo que llevársela toda al principio, pero muy corto. Yo creo que no sería lógico que nadie se lleve la pensión a un plazo más corto que la expectativa de vida, pero es buscar que pueda hacerlo por su expectativa de vida, sabiendo que muchos van a pasar la expectativa de vida. La expectativa de vida es del promedio, se hace de unos que viven menos que eso y unos que viven más. Si uno lo hace a la expectativa de vida, tiene la mitad del chance de que va a vivir más y después ya no va a tener pensión.
Claro. Entonces, incluso ahí hay un riesgo. Entonces, eso yo creo que tenemos todos que manejarlo con mucha parsimonia, como decíamos José Joaquín. Y con mucha mesura también, don Miguel. Sí. Víctor, que es un buen amigo, me dice, Randall, respetando por supuesto la postura de cada uno, yo sí defiendo el hecho, dice Víctor, de que cada trabajador decida si retira el 100% o no de su fondo complementario. Para muchas personas es mejor recibir ese capital para reinvertirlo hasta con rendimientos que superan ese monto, o incluso invertir en algún negocio. Yo prefiero en mi retiro gestionar ese dinero en un apartamento sobre mi casa para apoyarme con el dinero de esa renta. Víctor, yo te voy a dar una idea nada más. Yo entiendo que cada vez que digo hagan un plan voluntario que yo no tengo, así que voy a advertirlo, así que no digan que yo soy súper. Deberías tener. Sí, claro, porque aquí yo sé que debería tener. ¿Y sabe por qué lo digo, Miguel? Porque cuesta mucho. A mí también me cuesta, no me alcanza por mes tener un plan voluntario. Pero bueno. Pero es que usted puede empezar con una cantidad pequeña. El detalle que yo voy a poner es este. Si hay algo que yo celebro, don Miguel, es que hace 5 años la pensión no le importaba a nadie. Hoy tenemos en ese momento 3,000 personas en Facebook Live preocupadas por la pensión, y eso me alegra, es una buena noticia. Entonces, si uno arranca, cuando arranca su vida laboral, y yo he tenido casos aquí en la sección de pensiones de gente que a los 18 años empezó a hacer un plan voluntario con 5,000, que es lo mínimo que se requiere para abrir un plan voluntario en colones, y resulta que usted al final de 30 años, Víctor, tenés buena plata para decir, bueno, yo la complementaria me complementa la pensión de la caja, y tengo mi ahorro, que ese sí es un ahorro, mi ahorro voluntario propio, que además te dieron beneficios fiscales a lo largo de la vida, sí, por ahorrarlos, entonces los obtenés y ahí sí generás el negocio que querés generar. Así es. Yo creo que es muy importante lo que usted acaba de decir. Una de las razones que tuvimos en mente con esta cosa era generalizar en los trabajadores la idea del ahorro y del conocimiento de sus propios ahorros, de que tiene una cuenta, de que sabe cuánto tiene, de que sabe cuánto va acumulando, de que sabe qué es lo que él tiene ahí y para qué le va a ir sirviendo. Uh-huh. Y me parece que eso es una cosa muy importante, porque una sociedad en que la gente tiene ánimo de ahorro es una sociedad que puede progresar mucho más. ¿Cómo progresa un país? Un país progresa, aumenta su producción de 3 maneras. Perdóneme una pequeña clase de economía 101, como dicen en la universidad. Por favor, usted es economista, mira, adelante. Uno aumenta la producción porque hay más gente trabajando, más horas trabajadas. Uno aumenta la producción porque hay más máquinas, más edificios, más carreteras, más capital trabajando. Y uno aumenta la producción porque hay más productividad, porque las mismas máquinas y capital producen más. Pero una cosa básica es el aumento del ahorro. ¿Con qué se producen las máquinas, los edificios, la infraestructura? Con la plata que se produce y no se consume en el año. En la economía agrícola es la cosecha, se saca una parte para la semilla para el próximo ciclo. Entre más semillas yo guarde, más puedo sembrar para el siguiente ciclo. Entre más semilla, menos semilla guarde, más consumo ahora. O sea, es el posponer el consumo presente es lo que es el ahorro y es lo que permite crecer la producción. Los costarricenses tenemos un ahorro bajo. Nos salvamos porque tenemos inversión externa, porque ahorro de otros países nos está viniendo a apoyar para que crezca nuestra producción. Uh-huh. Pero somos un país que incluso con países de nivel de ingresos similar al nuestro, tenemos un ahorro muy bajo. Nosotros ahorramos 15%. Incluso durante los últimos años el Estado ha estado desahorrando, porque gasta en gasto corriente parte de la deuda. O sea, se endeuda para gasto corriente, o sea, más bien desahorra. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es aumentar el ahorro. Y el ahorro aumenta no por una cosa forzada, aumenta porque la gente se dé cuenta de que es importante precaver y cuidar el futuro y asegurarse de lo que viene después. Entonces, todo esto que se generaba con la Ley de Protección al Trabajador, en que la gente empieza a tener conciencia del sector financiero, conciencia de sus inversiones, conciencia de su ahorro, conciencia del rédito que está teniendo su inversión, es importantísimo. Es una educación financiera que todos necesitamos. Don Miguel, respecto a eso, a mí siempre me ha llamado la atención un detalle. Yo creo que las culturas, algo tienen, digamos, que se transmiten, digamos, a lo largo de los siglos, algunas características que permanecen en sus pobladores. Los pueblos que estamos más cerca del Ecuador,
tendemos a ahorrar menos, históricamente, y tendemos a ahorrar menos. Pues no tenemos el invierno. Claro, exactamente, porque no tenemos el invierno. Ese es el detalle. Las sociedades primitivas que estaban al norte o al extremo norte o al extremo sur del Ecuador, señores, tenían meses de invierno durísimo. Entonces se acostumbraron programáticamente a que usted tenía una cosecha y tenía que guardar parte de esa cosecha para poder consumirla después, porque si no se moría de hambre. Los países que estamos más cerca de Ecuador... Uno puede comerse el banano todos los días del año. Exactamente. No hay problema en guardar el banano. Ese es el problema nosotros, estamos muy cerca del Ecuador. ¿Y qué pasa? Nuestros antepasados pudieron sembrar todo el año completo. Entonces nosotros nunca programamos eso de estar guardando para el futuro, porque realmente nunca necesitamos de eso. Sino que lo diga la historia bíblica, José le dijo al faraón de Egipto, guárdese esa cosecha durante 7 años, señor, que se le va a venir 7 años de sequía. Y bueno, y pasó. ¿Verdad? Cuando las vacas están gordas para cuando las vacas están flacas. Bueno, me parece digno de recordar, porque eso tal vez nos puede explicar programáticamente. Y eso es una de las dificultades, cuando las vacas están gordas, y ahí nosotros sentimos que disfrutemos. Claro. Lo que vamos a hacer es comernos la vaca. Ese es el problema con el proyecto. El proyecto dice, comámonos la vaca de una vez. Y después no vamos a tener nada que ordeñar. Seguramente. Ronald Jiménez, el expresidente de UCAP, le manda un abrazo a Miguel. Y dice, Ronald, es necesario agregar, me parece, que la robotización destruirá empleos y además abre nuevas formas de contratación global. Por demanda, esto acelerará el debilitamiento de los regímenes de pensiones a futuro. Así es. Este es un tema muy complicado. El tema de la automatización es una oportunidad y es un gran riesgo. Es una oportunidad si preparamos a nuestra población para que pueda hacer uso de los nuevos empleos que generarán. Y es una gran miedo si no nos aceleramos, si no nos adelantamos, si no tenemos la previsión para modernizar todo nuestro sistema de enseñanza básico y de capacitación laboral. Eso es un reto terrible que tiene la sociedad costarricense. Yo quisiera que termináramos rápido de resolver el problema fiscal, porque le entremos a los problemas de verdad de este país. El problema de la calidad de la educación, de cómo se contratan los maestros, de cómo se evalúan los maestros, de cómo enseñamos habilidades, el problema de cómo resolvemos el problema de invalidez, vejez y muerte, el problema de cómo hacemos para generar más rápido infraestructura. Claro. Sí, tenemos unos problemas muy serios. Es cierto que la pobreza no es lo que hemos dicho, que ha estado estancada, ha venido bajando cuando se mide de una manera adecuada. Multidimensional, ha venido disminuyendo cuando se toman en cuenta los cambios que se han hecho en la metodología y se usa una misma metodología a través de los años. La pobreza ha seguido bajando desde los 90 para acá, pero sigue siendo muy alta y ha crecido la informalidad. Y tenemos los retos de la inteligencia artificial y de la robotización por adelante, como muy bien nos dice el señor presidente de la UCAEP. Entonces, tenemos una gran necesidad de prepararnos para esas cosas. No le pongamos más palos a la carreta, complicando las cosas de lo que ya hemos ido pudiendo hacer más o menos bien. Trabajemos en las cosas nuevas que tenemos que hacer. Le mando un abrazo también a Javier Sancho, el ex embajador y ex director de política exterior, que estuvo ayer aquí, por cierto, Matices, hablando sobre Nicaragua. Supe que estaba aquí, me alegró mucho porque Javier tiene una visión muy clara de Nicaragua y de Venezuela y de nuestras relaciones internacionales, que son un tema muy importante para Costa Rica. Sí, nos puso, por favor, salúdeme al querido expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Y Martín también hace otra pregunta también muy interesante. Gracias, Martín. Dice, Randa, las operadoras son entes adjuntas a los bancos, o sea, no pertenecen a los bancos propiamente, correcto. Entonces, ¿quién garantiza que nuestros ahorros estén seguros en caso de que quiebren? Te voy a contar algo de diferencia entre una operadora estatal, o que pertenece, digamos, en este caso, voy a decir el de nuestro cliente, y todos saben que es nuestro cliente. Benevital es del Banco Nacional, todo el mundo sabe, ok. Y hay otras operadoras privadas. El último segmento, que fue el del miércoles pasado, de pensiones, ellos nos explicaban cómo la mitad de sus utilidades, tuvieron que repartirlo entre la gente que tiene pensión complementaria ahí. Eso no pasa en las privadas. Y por supuesto que las estatales tienen la garantía del Estado, por supuesto, en caso de que pase algo. Porque aquí dice, bueno, y si quiebra, ¿quién me garantiza? Bueno, pues eso es un elemento más. Es que no quiebra el fondo. Si quiebra el operador, no el fondo. ¿Y el fondo se le pasa a otro? El fondo se le pasa a otro. El fondo está en valores que están ahí. El fondo no puede quebrar. Que por eso tienen una regulación tan estricta a la hora de invertir. No es que a alguien se le ocurrió mañana decir, bueno, agárreme el fondo y se lo apuesta a los Yankees de Nueva a Saprissa. O sea,
No es que alguien agarra y dice. No, ¿Usted se imagina la semana pasada? Don Miguel, ¿usted se imagina la semana pasada? Hay alguien que se despierte así, sapricista como usted, que se despierte el operador de una pensión y diga, agárrame la plata de ese fondo y se la pone a Saprissa, que por si va para el Fello Mesa, y cuando van por 8 mogos van ganando 2-0. Ese fondo se hubiera desaparecido. Bueno, eso nadie lo puede hacer. No se puede hacer. Hay reglas muy claras respecto a dónde se puede invertir, al manejo de los riesgos, ¿verdad? Y sobre todo a los rendimientos. Por supuesto, y aquí hay gente que se queja de los rendimientos. No es tan fácil hacer esa apuesta. Usted se imagina, le voy a poner el caso del fútbol. Uno agarra los dos equipos de primera división. ¿Quién está de último, Marvin? La UCR anda por ahí. O Carmelita. No, en este momento Carmelita. Carmelita está de último, ok. En el acumulado yo creo que todavía la UCR, no estoy seguro. Yo creo que ya le pasó, pero no importa. Pero pongamos a Carmelita ejemplo. Si yo le agarro y le apuesto a Carmelita, mi rendimiento, es decir, si Carmelita gana, va a ser mucho mayor mi rendimiento porque el riesgo que estoy asumiendo es enorme. Pero si yo llego y aquí va a tener problemas. Si yo llego y le apuesto a Pérez Celedón, que es el líder del torneo nacional, entonces mi rendimiento va a ser menor porque el riesgo que asumí es mucho menor. Entonces hay que tener una balanza entre riesgo y el rendimiento que uno tiene. Las operadoras de pensiones tienen regulaciones muy importantes en que no pueden asumir un riesgo importante, no, porque ponen en riesgo su plata, pero necesitan tener un rendimiento. Entonces están un poco atadas de manos respecto a este tema. Dice don Vladimir de la Cruz, hoy se llenó esto de saludos para usted, don Miguel, cosa que me alegra mucho, por cierto, porque hay gente que respeto enormemente. Pero don Vladimir es un costarricense excepcional. ¿Verdad que sí? Sí. Dice, saludos al presidente, gran defensor de esta reforma social de su gobierno. Don Vladimir se declara gran defensor de su reforma social. ¿Sabe qué me parece interesante antes de ir a la pausa? Cuando empezamos a conversar hoy, había un montón de consultas de por qué no permitir que la gente se lo llevara. O sea, es decir, de desarmar. Y lo que he notado en los últimos minutos, particularmente de las 2:30 para acá, es que la gente empieza a preguntar cómo hacer cambios en el sistema, pero ya no llevándoselo todo. Y eso está muy bien. Y hay que buscar cómo hacer las cosas mejores. Y evidentemente nada es perfecto y todo lo que hacemos los seres humanos es perfectible y debemos luchar por perfeccionarlo siempre y no apegarnos a las cosas que hemos hecho para que no se cambien. Pero defendámoslas que no se destruyan. Claro, porque es que aquí están planteando, bueno, y si permitimos que se hagan dólares, y si permitimos que se inviertan en el exterior, todo eso es discutible. Eso no destruye. Se permite ya en el exterior. ¿Sí? Se permite ya en el exterior. Pero el porcentaje es bajo. Yo creo que eso es un porcentaje que debería aumentarse. Estoy de acuerdo. Debería aumentarse el porcentaje. Porque somos una economía muy chiquitica. Los huevos están en una canasta muy chiquita. Es mejor tenerlo en canastas más grandes para que haya menos riesgo de que se rompan todos. Hace rato estoy tentado porque ahí hace rato me están diciendo, pregúntale de los eurobonos, pregúntale de los eurobonos. 3:07, pero permítame ir a la pausa comercial. Regresamos, por supuesto que nadie le va a apostar a la liga, ahí están vacilando ya. Nadie le va a apostar a la liga en este campeonato, ni a Hernán Torres siquiera. 3:08, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Con 13, gracias por estar con nosotros en Matices.
Dice Pedro Ramírez, qué montón de anuncios, los felicito, demuestra de la excelente calidad del programa. Gracias, Pedro, ojalá todo el mundo pensara igual, exactamente. Muchos pensamos igual. Gracias, don Miguel. Mario Huertas dice, lo menos que yo esperaba era que Randall llevara a un diputado que impulse el proyecto. Vamos a hacer un debate. Vamos a ver, yo tengo que ser muy ubicado en esto, yo. Don Miguel es el expresidente de la República que firmó la ley. Yo no podría pretender a traerlo a debatir hoy porque él no es el defensor del proyecto, es su legado político. Y bueno, un día de estos vamos a traer a diputados a favor, a ex superintendentes de pensiones, a debatir de este tema, pero yo les recuerdo algo que dije el jueves, creo que estuvo María Inés Solís aquí, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Matices no es un programa de debate, es un programa de entrevistas. Y por lo tanto se conocen puntos de vista. Tanto es así que María Inés Solís vino la semana pasada a hablar sobre cómo hacer para grabar a las cooperativas. Y créanme que para mí y para ustedes, que son oyentes y televidentes, resulta mucho más rico, porque mañana vienen dos diputados que fueron aludidos directamente por doña María Inés, viene Roberto Thompson y Karine Niño, a defender porque ellos ahora sí creen que debe exonerarse a las cooperativas. Y no solo eso, sino que el próximo lunes vienen 3 cooperativas, las 3 más grandes, a decir por qué no tienen que ser grabadas. Entonces, ¿qué me gano yo como conductor? Ustedes como oyentes y televidentes. Bueno, que tenemos 3 horas y media, o sea, hora y media de cada una de las posiciones y generamos todavía muchísimo mejor resultado y muchísimo mejor información. Dice Melvin Matarrita, invite un día a estos a don Álvaro Ramos, el superintendente, con mucho gusto, sería la segunda vez que viene y con mucho gusto, que les advierto, don Álvaro no está a favor del cambio. No, ya salió, fue de los primeros que salió. El primero. Pegando el grito al cielo, en términos muy ticos, don Miguel. Sí, así fue. Sí, porque él está defendiendo el sistema de pensiones del país, es un hombre muy preparado y responsable, tiene que salir en esa posición. Sí. De manera que sí, yo creo que esto es un tema que a primera vista suena muy atractivo. La plata está en la cuenta de una persona, ¿por qué no se la va a llevar? Eso, a primera vista suena muy atractivo, yo entiendo eso perfectamente bien, pero de la misma manera, los aportes de los trabajadores en validez, vejez y muerte están en ese fondo, ¿por qué no se los repartimos cada año? Y entonces se acaban las pensiones. ¿Por qué? Porque se necesita, la sociedad como un todo, necesita asegurarse de que sus miembros no caigan en la pobreza. Y la vejez es una circunstancia de la vida que propicia caer en la pobreza porque se pierden las fuerzas laborales. Entonces, se busca cómo resolver esa situación. Y esa es la idea del sistema de pensiones. Sí, yo pondría mi fuerza en este instante, si me tocara a mí, en promover que la gente haga los planes voluntarios. Entonces, si estamos tan preocupados por eso, entonces promovería el tema de los planes voluntarios. Muchas gracias. Además que hay unas ideas geniales dentro del plan voluntarios porque dan beneficios fiscales. ¿Qué significa beneficio fiscal? Por ejemplo, si usted gana 1 millón de colones y le cobran sobre ese 1 millón de colones impuestos sobre la renta, si usted mete de ese millón, agarra 100,000 y lo da a una pensión voluntaria, entonces la renta ya no se la calculan sobre el millón, sino sobre el 900. Ese es un beneficio fiscal que usted tiene, paga menos. Pero además hay planes colectivos, es decir, que las empresas, los patronos pueden sentarse y decir, vea, yo le doy el 2%, por ejemplo, y usted ponga 3 y le genero un fondo voluntario. Y realmente yo pondría mi fuerza en 2 cosas. En esa es una, don Miguel, y otra en eliminar ese quinquenio, que a mí yo estoy de acuerdo. Yo tengo una duda existencial. ¿Por qué lo metieron, don Miguel? ¿Por qué se metió? Bueno, en primer lugar, acuérdese que estamos hablando de que había que poner de acuerdo grupos muy disímiles de pensamiento. Fue por viabilidad. Pero también había otra cosa, y es que había que hacer unos ciertos recursos que no cayeran en la pensión, pero que permitieran fortalecer la cesantía. Porque se le estaban quitando 3 puntos de la cesantía que pasaban al sistema. Entonces eso durante 5 años fortalece la cesantía. Yo dejaría el periodo de 5 años. Y lo que quede a los 5 años, eso sí, en ese momento pasa la pensión. Entonces, lo que no se haya utilizado para cesantía, si la persona no lo ha necesitado porque ha perdido el trabajo, a los 5 años pasa al fondo de trabajo. Okay, pero no se puede retirar para gastarlo. Y con eso, entonces, lo que sí se logra es que el monto de la pensión de esta sea mucho más alta. Claro, se tira para arriba de una vez la pensión complementaria, sacrificando el consumo inmediato
que se hace. Alguien ahora me decía, Randall, es que ustedes son muy injustos y nos tachan a todos de que somos malos administradores. No, yo no tacho a todos, ni a don Miguel tampoco, pero las estadísticas, disculpen, no nos sirven para nada. Cuando usted dice cuánta gente retira en los quinquenios masivos, en los procesos masivos, cuánta gente retira el FCL, el 90%. Así es. Y el 90-95% en países que han tenido ocasiones en que han hecho reparto de lo que tenían capitalizado, se ha ido. Y además se ha calculado en cuánto tiempo lo han gastado. Lo han gastado en 5 años, ha desaparecido. Entonces, la estadística y la psicología es una ley de vida. Es que, veamos, yo creo que una cosa muy importante en la vida Randall que uno tiene que tener es la capacidad de analizarse a uno mismo con un poquito de desprendimiento, de objetividad, sin quererse tanto. ¿Cómo soy yo? De hecho, si uno tiene una vocación y le quedó una platilla ahí de más, y bueno, vamos a ver qué hacemos, si vamos a Punta Arenas, hagamos una fiesta, hagamos un viaje, hagamos esto. En lugar de pensar, hombre, dentro de 10 años voy a tener tal cosa, voy a guardar para eso, es mucho más complicado. La mayoría de los gentes somos mucho más inmediatos. Tenemos una preferencia por la inmediatez que ha sido constatada empíricamente en montones de estudios. Toda la economía conductual actual, una nueva rama de la economía de los últimos 25 o 30 años, que es muy relacionada con la psicología, este es uno de los puntos elementales que tiene, de los que parte, la preferencia por el presente, por el gasto presente. Dice Brian Cordero, vea Randall, usted no puede ahorrar, por ejemplo, en plan voluntario, y el señor conoce la pobreza pero nunca la vivió, así que el dinero gana más en manos de uno para darle el uso que uno desee, que es dinero nuestro. Las estadísticas no lo demuestran, Brian. No, las estadísticas no lo demuestran, y además el dinero ha venido de otras fuentes. Así es. No, bueno, no, sí. Ese es un detalle importante, porque la gente dice, es mi plata. Sí. Bueno, una parte. Un momentito, la mayor parte de eso viene de los patronos, de las cuotas que estaban establecidas para otras cosas, que se le han revertido ahí a esto. No fue un aumento de su contribución de lo que le salió esto. Dice Juan Carlos, y esto Miguel lo tocó al inicio, pero le agradecería que lo vuelva a tocar, porque dice, pero si el dinero es de la persona, ¿qué problema tiene que el 90% lo retire ahí, que el 90% lo retire, allá ellos con las consecuencias? Es que no son ellos. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos, en lugar del 20% de pobreza, el 30% de pobreza? Y tengamos que aumentar los programas sociales y haya que dar más ayudas a más gente que está en la pobreza. ¿Quién va a pagar eso? Eso lo paga el resto, no lo pagan los que se lo gastaron. Así es, justamente, Juan Carlos, el problema es ese, cuando la gente no tenga ese ROP y ese 20%, sea la diferencia de línea entre pobreza, de ahí va a haber más pobres, nos van a tirar los planes sociales para arriba y adivinen, nos van a pasar un garrotazo más de impuestos. Vamos a ver los últimos comentarios que entraron, don Miguel. Dice Manuel Rodríguez, qué fácil usar las estadísticas a conveniencia. Bueno, ahí yo entiendo, nada más les ruego, por favor, analicen esto con mente fría, sin hígado, a veces inclusive sin corazón y más con la mente fría. Corazón por los demás. Bueno, por los demás. Con corazón poco egoísta, ¿le parece? Sí, con corazón. El egoísmo siempre es necesario. Sí, por supuesto. Don Miguel, muchas gracias. Gracias a usted, Randall, y gracias a todos los que nos han hecho el favor de oírnos. Gracias especialmente a los que estaban pensando que esto era muy, muy importante y muy bueno. Ojalá lo hubiéramos logrado, que lo puedan pensar un poquito. Y eso es todo lo que pido. Piensen un poquito pensando en ustedes y en cómo reaccionan los demás. No piense solo en usted, piense cómo van a reaccionar los demás y cómo lo va a afectar a usted la reacción de los demás en el futuro. Y ojalá que muchos diputados hayan escuchado el programa de hoy, además, don Miguel. Ojalá que muchos diputados piensen un poquito en su responsabilidad con el futuro del país y con la gente del país. 3:23, sigue Oro y Grana a partir de ese instante, después a las 4:30 Pelando el Ojo, a las 6:30 tendremos un resumen de Noticia Monumental, a las 7 de la noche arrancaremos con la transmisión del partido entre Costa Rica y Jamaica. Mañana a la 1:30, horario especial de Matices, estará don Roberto Thompson y doña Karine Niño, ambos diputados del Partido de Liberación Nacional, defendiéndose de lo que dijo María Inés Solís, de que eran poco consecuentes, que primero dijeron que había que grabar a las cooperativas, que después se quitaron. Bueno, ellos vienen a explicar su punto de vista. Don Miguel
pidió la patriótica? Sí, porque yo creo que quiero pedirle a mis compatriotas que seamos patriotas, que pensemos en nuestro país y en el futuro con desprendimiento. Tenemos años por delante complicados, el mundo está complicado, nosotros el ajuste que estamos haciendo es gradual, va a tardar mucho tiempo en hacerse. Pensemos en Costa Rica, no seamos tan inmediatos en las cosas, pensemos en el futuro. Son las 3:24, hasta luego y feliz tarde.